Las palabras que han escuchado las escribió Rosita Forbes en 1925 en su libro From Red Sea to Blue Rhine. En estas palabras que hemos escuchado, además queremos agradecer la sesión del croquis y de las fotografías del Roque de Ánimas que han podido ver en este vídeo. Cuando entraron en esta sala, seguro que muchos de ustedes se han quedado pendientes del código QR que nos acompañaba y se habrán preguntado, pues, ¿para qué sirve? Pues muy fácil, se lo vamos a desvelar. Si quieren formar parte de la comunidad de Territorio Salvaje, solo tienen que escanearlo, este les va a llevar a un formulario, rellenarlo y ahí ya quedarán suscritos. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, sean bienvenidos y bienvenidas a Territorio Salvaje. Hoy vamos a empezar a trazar un mapa a través del deporte, de la naturaleza y de la aventura. Territorio Salvaje nace a principios del año 2024, cuando el Gobierno de Canarias lleva a cabo un informe para conocer la problemática en torno a la población juvenil canaria. De esto pues, sale que los principales problemas pasan pues, por la salud mental, también por la inclusión, también por las adicciones y también por los pensamientos suicidas. Por ello nace Territorio Salvaje, para acercar a estos jóvenes la posibilidad de hacer deporte en contacto con la naturaleza, porque ya saben que fomenta, por supuesto, el compañerismo, los valores y también, como no podía ser de otra forma, la actividad física. Esto no hubiera podido ser posible sin el apoyo del área de deportes del Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, además de su área de cultura, también de la Federación Canaria de Montañismo y, por supuesto, de la empresa de Cero Conceptos y Proyectos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y en este espacio que hemos creado me gustaría que nos acompañara en tan solo un minutito la primera protagonista de la tarde. Ella es una persona que ha estado ligada al mundo del deporte durante toda su vida. Es maestra en la especialidad de educación física, además de las ciencias de la actividad física y el deporte. Ha combinado su trayectoria en el voleibol profesional con su amor por la montaña. Y, por cierto, también hace poquito conseguía su plaza como bombera en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Muchísimas felicidades. Así que, bueno, vamos a conocer a Sara González Carracedo, por favor. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como decimos, ella ha sido jugadora de voleibol profesional, formó parte de un equipo referente en nuestro archipiélago, como el Club Voleibol Tenerife Marichal, seguro que a todos les suena. Ahí también compaginó su amor por la montaña cuando dejó de competir, primero con el descenso de barrancos y posteriormente también con la escalada, Sara. Y ella misma, miren lo que dice de ella. Ella dice que no es una gran escaladora, que tampoco es una gran bloquera, ni tampoco una gran alpinista, tampoco una gran esquiadora. Solo soy una fanática de estos deportes y, sobre todo, de los valores de la montaña. Así que, Sara, vamos a sentarnos, si te parece, vamos a ponernos cómodas y vamos a hablar un poquito de quién es Sara González Carracedo. Ya hemos dado unas pequeñas pinceladas, pero mejor cuéntanoslo tú. Vale, pues bueno, la verdad que has contado bastante de mi vida en poco tiempo. Pues sí, yo ahora actualmente me dedico a la docencia. Estoy en un cole de Tejina. Doy educación física a muchos niños y niñas y estoy a la expectativa pues de empezar a trabajar como bombera en Gran Canaria. No sé si se me escucha bien. Y nada, realmente cuando me planteaba cómo presentarme no lo tenía muy claro. Creo que soy una mezcla de muchas cosas y seguiré siéndolo de aquí a adelante. Bombera no me considero todavía, obviamente, tengo que empezar y pasarán muchos años hasta que me considere como tal. Igual que en el ámbito de la docencia y sobre todo en la escalada. Cuando empecé a escalar, yo no me consideraba escaladora, sino hasta pasados un par de años que dije, bueno, pues ahora sí puedo decir que soy escaladora, ¿no? Como cuando ya me he involucrado en ese deporte. Cuéntanos un poquito, Sara, qué papel ha jugado el deporte, como nos decías desde pequeña, porque lo contábamos, ¿no? Siempre ha estado ligado a tu crecimiento. Pues realmente el deporte ha sido como una, no sé, una pieza angular de mi vida. Desde que era pequeñita estaba muchas actividades extraescolares en la escuela, me apuntaba, fui cambiando hasta que descubrí el voleibol. Ahí como que se entró un poco el tiro y recuerdo eso, que me vieron jugar y me dijeron, vete para Santa Cruz a probar. Y ahí me quedé durante muchos años. Y bueno, eso fue para mí, pues era totalmente mi centro. O sea, yo salía del colegio, comía, me iba a entrenar. Vivía en la punta del Hidalgo, cogía la guagua para Santa Cruz y cuando terminaba por la noche volvía otra vez.
Y nada, después del vóley, cuando ya dejé de competir, pues me enfoqué en la montaña a tope, que es donde realmente me he sentido 100% yo. ¿Y crees, Sara, que ese momento que tuviste de jugadora de voleibol, ese aprendizaje que tuviste, te ha servido para luego la Sara de montaña? Sí, definitivamente. Bueno, me sirvió también para enfocar mis estudios. Pues al final todo lo que he estudiado ha estado vinculado con el deporte. Siempre ha sido algo que me ha llamado. Yo estoy un día sin entrenar, bueno, Dani, que es mi compañero de vida, lo sabe. Si estoy un día sin entrenar, pues me pongo hasta de mal humor. Entonces como que lo necesito, desde pequeña lo he necesitado. Y a través del voleibol supe canalizar esa energía. Centrarme como en un proyecto, en desarrollarme físicamente y también ser capaz mentalmente de estar centrada en las competiciones, de no ponerme nerviosa. Y eso después lo traspasé a la montaña y a las oposiciones, sobre todo. ¿Cómo, no sé si tuvo algo que ver el hecho de empezar a amar tanto la montaña para dejar a un lado el voleibol o no fue paralelo? Realmente yo dejé de competir pues por un cúmulo de cosas. A mí desde pequeña siempre me encantó la naturaleza. De hecho, los fines de semana a mí lo que me gustaba era ponerme la ropa de la tierra, como yo decía, y irme a la finca de mis padres ahí a jugar realmente y a Sí. correr y estar por la montaña. Es verdad que todos esos años jugando a voleibol eran dentro de un pabellón y me encantaba porque al final la competición a mí me llenó mucho en esos años, pero cuando realmente como llegué a mi objetivo, vi como que realmente había disfrutado más del proceso que donde estaba después, ¿no? Sí. Jugando ya como a un alto nivel. Y ahí también, pues un poco sobre todo para la gente joven, yo ahí en esos años me quemé bastante, porque realmente mi familia no es una familia que tenga una trayectoria deportiva, realmente soy yo la que, como la que ha salido por esa rama. Sí. Mi padre sí que de pequeño, bueno, de joven, hacía lucha canaria, pues yo creo que por eso saqué ese cuerpo. Y entonces, claro, realmente una adolescente o una persona así bastante joven, en un mundo que realmente es laboral, pues realmente esos años para mí fueron complicados, porque enfocarte en el deporte de alto nivel sin un asesoramiento específico que te diga, mira, lo puedes combinar de esta forma, los primeros años son duros, cobras muy poco, te sientes estafada realmente y es complicado en los deportes minoritarios. Entonces yo en esa época al final decidí dejar de competir y fue cuando salí, por así decirlo, al mundo y ya ahí me quedé, ¿sabes? Descubrí la montaña, primero con mi buen amigo Kimi, que empezamos a hacer barrancos mientras estudiaba en Gran Canaria. Ahí se lo combinaba un poco, ahí sí que combinaba con el voleibol. Y a mí lo que me gustaba era eso, era decir, ¿a dónde vamos? Buscábamos, recuerdo, en unas guías que habían ahí y buscábamos un barranco en no sé dónde y no teníamos coche y íbamos haciendo, o sea, Como hacíamos, podían. eran embarcadas realmente Sí. y a mí eso me encantó, ¿sabes? Me encantaba. Y después, ya cuando empecé a escalar, esa faceta como quizás más aventurera, que la vivíamos como a pequeña escala, de ir a, recuerdo aquí en Tenerife, el típico barranco que habrán hecho muchos aquí, el de Tierra del Trigo, pues levantarnos súper temprano, ir en guagua, subir caminando, terminar y bajar caminando mojado, pues eso estaba guay. Y después con la escalada ya tuve la parte deportiva y física que me enganchó al 100%. Eso, mira, en la parte física, deportiva, pero la mental anda que la has trabajado también, porque ya le hemos dicho que has sacado dos oposiciones, la de docente y también la de bombera, y eso para el deporte, Sara, también es, vamos, fundamental, el tema mental. Sí, en la escalada yo lo considero casi hasta más importante, sobre todo en la escalada quizás más con más exposición. Yo no hago grandes cosas en escalada, soy escaladora media, pero sí es verdad que cuando das ese pasito más adelante y te atreves con cosas más expuestas, tienes que tener como un control mental más potente. Es cuando a lo mejor te empiezas a tener un poco más miedos, más dudas, y es cuando tienes que decir, tira para adelante, concéntrate en lo que estás haciendo y sube. Y eso quizás en las OPOs es lo mismo, en plan, estás estudiando, típico día que a lo mejor no tenías muchas ganas, niña, siéntate Y ponte, y ponte ponte ahí. y para adelante, ¿sabes? Eso lo aprendí del deporte. ¿Qué significa para ti, Sara,
Lo que hemos dicho, no has dicho, no eres una gran bloquera, una gran alpinista, una gran escaladora, pero ¿qué significa para ti ser fanática de la montaña? Mm, yo eso realmente creo que es un poco como lo que comentaba antes, ¿no? Que es pues que disfrutes un poco de ese sacrificio, de ese proceso de pasarlo mal en ciertos momentos, ¿no? Para conseguir llegar a algún sitio, conseguir estar preparada para hacer un viaje y poder decir yo quiero subir por esta pared y ser capaz de conseguirlo. Y todo el proceso que te hace llegar a ese momento, vivir todo con intensidad. Pues vas a escalar un fin de semana aquí en Tenerife o entre semana vas a entrenar para prepararte para ese momento y vivir todo al 100% y todo tu tiempo dedicarlo a estar en la montaña. Te iba a preguntar por la primera experiencia que te enganchó definitivamente al mundo de la escalada, del barquillo, pero quizás es lo que nos acabas de comentar, ¿no? Sí. Esos momentos cuando tú decías, es que donde me lo paso bien, donde disfruto es con esto, ¿no? Ujú. Exacto. ¿Qué valores crees que transmite la montaña, Sara, que quizás no se encuentran en otros deportes? Pues eso lo estuve pensando y me quedaría como con 4 valores. Ujú, El primero es el compañerismo. Creo que la escalada es un deporte que aunque así a primera vista, sobre todo la gente que no lo practica, puede parecer un deporte individual, es un deporte en el que el bienestar, el que tu compañero de cordada consiga progresar, esté en confianza contigo, mejore, consiga sus objetivos, para mí a veces supone hasta mayor satisfacción que el mío propio. ujú. Y sobre todo cuando ya haces vías a lo mejor compartidas en pared, conseguir llegar con esa persona a la cima es lo mejor. Ujú. Sara, hace algunas semanas, y me has dicho, esta pregunta no te olvides de Ah, sí. hacérmela, que quiero hablar de ello. Aparecía un cartel en la zona de escalada de Arico avisando de que la escalada era un deporte de riesgo. ¿Qué te parece a ti este tipo de avisos? ¿Cómo lo valoras? Vale, te agradezco que me hagas esa pregunta. Yo creo que la gran mayoría de la gente que está aquí sabe de lo que estamos hablando, pero un poco como sé que hay gente que a lo mejor no está tan vinculada a la escalada, es un poco para poner en contexto eh, varias cositas. Me voy a extender un poco más aquí. Sí, claro. Eh, pues la escalada aquí en la isla, en Tenerife, se ha desarrollado por personas, escaladores, como tenemos a Marcos aquí al lado y muchos que he visto por aquí, equipadores que de forma altruista han equipado, reequipado, mantienen y siguen dándole vida a la escalada, sin que la federación estuviera realmente presente, ¿no? Ujú. Ha sido algo totalmente paralelo. Entonces, pues mucho, Javi el Friki, el ruso, el nene, bueno, ustedes los conocen, hay un montón de equipadores que siguen en activo, que están que su vida se la siguen dedicando a la escalada, ¿no? Entonces, hace más o menos alrededor del 2023 Ujú, empezó como el primer cartel en Vistamar, a raíz de un párabol que se salió debido a la corrosión marina. ujú. Entonces ahí como que la federación se preocupó un poco y con su anterior vocal tenían como una propuesta sobre la mesa de un reequipamiento de las vías y se proponía como reequipar con PLX, que era lo que en esa época se llevaba. Pues luego hubo un cambio en la vocalidad de escalada, que es el actual vocal que tenemos hoy en día, y es verdad que haya habido realmente un cambio de posición y se salió también la moda del titanio, ¿no? Que para equipar es un material que supone que aguanta más la corrosión. Eso no está 100% verificado, pero Ujú. bueno. Entonces, un poco aprovechando todo eso, se lanza un informe muy catastrofista por parte de la federación, desde esta vocalía, un informe elaborado por una empresa privada, cuyo dueño es la misma persona, ¿no? En el que, en el que se alarma o sea, literalmente, eh, en el informe aparecía como que hay un peligro mortal por el mal estado de los anclajes en las La vías de zona. escalada, Ujú. ¿no? Entonces, claro, el cabildo, ¿qué va a hacer? Si me llega eso desde la información de primera mano, se supone que nuestro vocal de escalada, la federación, engloba muchos deportes, ¿no? Y la representación de la escalada se representa a través de una persona. Entonces llega ese informe y se colocan esos carteles en los que se prohíbe o realmente se invita a no practicar la escalada en esos sectores. Entonces ahí yo, pues claro, me lanzo muchas preguntas, en plan, ¿cómo se realizó ese informe? Realmente, ¿qué sistema se utilizó para verificar la calidad de los anclajes de las vías? ¿Cómo se realizó, no? Ese rigor.
Ese informe no ha sido puesto a exposición pública, tampoco se sabe, solo que salió una gran cantidad de dinero y a raíz de ahí también se pretende quizás reequipar las vías de la isla. Vías que se han reequipado, vías que siguen en mantenimiento y sobre todo, a mí me llama mucho la atención que tras 2 años que llevo positando, ¿no? Que he estado sin escalar, vuelvo a escalar y el primer sector que voy de escalada de largo en Roque Negro está reequipado y está calidad, ¿vale? Brutal. Me voy a San Marcos y veo químicos brillando. Y digo, entonces, esto es mentira, porque aquí se está trabajando. Lo que pasa es que la gente, personas que yo a lo mejor ni conozco, porque hay mucha gente del norte que yo no conozco, gente del sur, están dejando su dinero y su tiempo para mantener la escalada y que siga progresando como hasta ahora. Entonces, claro, mi duda es esa, ¿por qué se está ahora trabajando de esa forma desde la federación y por qué sobre todo no se cuenta con el colectivo de escaladores que ha desarrollado e impulsado la escalada en la isla? ¿Y por dónde pasa entonces la...? Bueno. Bueno, ahí está la exposición de Sara. ¿Y qué hacemos, Sara? ¿Qué hay que hacer? Pues bajo mi punto de vista, primero yo creo que fomentar la comunicación y se han dado casos similares en muchas partes del país. En Guipúzcoa, en Gredos, ahora mismo en Aspes también hay un dilema abierto, ¿no? Sobre los reequipamientos de las vías y se proponen formas de hacerlo bastante establecidas. Lo primero, hacer informes técnicos y que sean rigurosos, ¿no? Para realmente ver, pues sí, si hay un problema, detectarlo bien, ¿no? Y que todos lo conozcamos, que se hagan públicos. Lo segundo sería crear como un comité, ¿no? De escaladores en los que estén los equipadores y presentes todos los colectivos, ¿sabes? Presentes de todo tipo de escalada, deportiva, escalada en pared, de bloque, ¿por qué no? ¿Sabes? También un poco que estén presentes esas personas que han desarrollado. Y después tercero, ¿no? Analizar si hay un cambio en el reequipamiento, cómo hacerlo, mantener sobre todo la esencia de las vías, porque al final cada vía y cada sector tiene su historia. No es lo mismo escalar en Guía de Isora que escalar en Arico, que escalar en Tabares, que son grandes sectores, ni escalar vías de Gitano, escalar vías de Marcos o escalar vías de cualquier otra persona, ¿no? Cada equipador tiene su toque especial. Claro. Entonces, ¿cómo se mantiene eso? Pues obviamente hay que llegar a un consenso y después hacer protocolos, eso, o sea, que haya una comunicación para poderlo llevar a cabo. Bueno, ¿te has quedado satisfecha con la exposición? Sí, sí. Vamos a... No, perdón. Vamos a seguir conociendo un poquito más a Sara, a su persona, porque como futura bombera, como escaladora, a mí también me surge la curiosidad de, bueno, de su gestión y de su... bueno, tienes que estar acostumbrada a vivir con miedo. Yo no tengo... a ver... Pero a lo mejor no. Sí, sí. Mira, por ejemplo, ahora que he vuelto a retomar la escalada hace poquito, ¿no? Cuando ya vi que había probado, pues justo me quedaba el reconocimiento médico, ¿no? Y ahí iba a escalar y no, como que no me quería caer. En plan, no, yo no me quiero caer, Claro. no me quiero romper un tobillo. Y es cuando peor he vivido la escalada en mi vida. Porque esa sensación de decir, yo no me quiero hacer daño, Claro. es chungo escalar así Claro. realmente. Entonces, es verdad que sientes miedo escalando en algunos momentos y es intentar pues quitártelo de la cabeza o decir, mira, pues si yo en esta vía lo voy a pasar mal porque voy a pasar miedo, pues no está para mí, mentalmente no está para mí. Claro. Tendré que buscar otra cosa. Pero Sara, ¿ya has tenido algún momentillo ahí que tú dijeras, ay madre, que no lo cuento? Realmente, yo qué sé, he tenido caídas feas y eso, pero no ningún momento en el que yo haya pensado que me fuera a matar. Mira, una pregunta que también se hace mucho cuando son mujeres deportistas, quizás también en deportes, o en este caso también en tu futura profesión de bombera, cuando es un mundo más masculinizado, ¿has notado alguna vez en la montaña, en la escalada, en el descenso de barrancos, el hecho de ser mujer sea una diferencia? A ver, mis vivencias pueden ser diferentes a las de otras personas, ¿no? Pero yo me he sentido 100% integrada y me he sentido en igual siempre con mis compañeros. Mira que escalo con chicas y con chicos, pero con muchos compañeros y siempre me he sentido igual de capaz y sobre todo con ganas de ir a escalar a muerte y sobre todo eso, cuando haces vías en las que te tienes que esforzar un poco más,
a veces puede estar mejor una persona u otra Claro. y es en plan, venga, pues tira tú para adelante o tiro yo. Y esa confianza que hablaba antes, ese compañerismo, al final hace que la escalada, pues las dos personas saquen su máximo nivel. Ujú. Y ahora que estás de nuevo otra vez metida de lleno en la escalada, no sé si te queda algún reto por cumplir o algún sueño que tengas por hacer. Pues a mí ahora me gustaría volverme a poner en forma para poder afrontar pues paredes así más interesantes y plantearme viajes. Sobre todo volver a escalar con Dani, que fue con el que yo empecé un poco, empecé también con Ateneri, que está por aquí. Empecé esa andadura y nos hemos desvinculado, pues volver a enfocarnos y sobre todo viajar y ser capaz de decir, bueno, yo quiero subir por aquí y ir y hacerlo. Mira, pues justo por eso te iba a preguntar que cómo te veías dentro de 10 años, si más en el parque de bomberos, en las cumbres o a lo mejor un equilibrio ahí donde pudieras hacer las dos cosas. Pues dentro de 10 años, justo el otro día unos compañeros del parque me dijeron que se empezaba a ser bombero, pues más o menos cuando ya tienes 10 años de experiencia y es cuando puedes considerarte como tal. Entonces, Ah, mira. espero ahí más o menos saber de qué va la cosa y sobre todo en las cumbres, sí, en las Ujú. cumbres. Y Sara, si tuvieras que resumir en una frase lo que significa la montaña para ti o lo que te ha enseñado, ¿por dónde pasaría? ¿Cuál sería? Pues yo diría que la montaña tiene su historia, tiene su vida propia y creo que tenemos que conocerla para poder desarrollarnos y crecer en ella. Ujú, qué bonito. Es difícil superar lo que acabas de decir, pero la última pregunta que te quería hacer es que ¿con qué idea te gustaría que todo este público numeroso, por cierto, al que otra vez agradecemos su presencia esta tarde aquí, bueno, que se quede con lo que escucha en este encuentro de territorio salvaje? Pues, a ver, vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Pero creo que es la idea principal, que es que por qué si todas esas personas que han desarrollado la escalada en Tenerife siguen ahí, siguen con nosotros, siguen reequipando, siguen aportando, ¿por qué no se cuenta con ellas para la futura gestión de la escalada en Tenerife? Muy bien. Fuerte aplauso para Sara. Ah, Seguro que a mí se me han quedado varias preguntas por hacerle a Sara o no sé, alguna cosita de las que haya dicho que le gustaría que incidiera un poquito más. Yo no sé si alguien se anima a hacerle alguna pregunta a ella. Puede hacerlo sin problema, que levante la mano, por favor. Nos cuesta un pelín quizás verlos, pero si se anima a alguien, simplemente con levantar la mano. No sé si hay alguien, la verdad es que no veo nada. Y bueno, hola Sara, soy Luz. Nada, felicidades porque no todo el mundo es capaz de hacer lo que acabas de hacer, así que gracias. vale, muchas gracias. No sé si hay alguien más que se anime a hablar con Sara. Me cuesta un poquito. Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues Sara, otra vez de nuevo darte las gracias Vale. por tu generosidad, por tus palabras, por contarnos todo lo que, bueno, todo lo que has trabajado y has luchado hasta llegar a este momento. Bueno, vamos a hacer entrega de esta camiseta de Está Territorio guapo. Salvaje. Muy Vale. bonito. Así que Muchas gracias. muchas gracias.